Vamos a empezar con nuestro mensaje de hoy. Les invito a que abren su Biblia o nos siguen acá en la pantalla en Génesis 1. We're going to be reading the word in Genesis 1. Sorry. Hemos estado hablando acerca de cuál es nuestro propósito. We've been speaking about what our purpose is. Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Why do I exist? ¿Por qué existo? What is the meaning of life? ¿Qué es el sentido de la And I vida? hope that we've been able to answer some of that in the last few weeks. Y espero que hayamos contestado unas de esas preguntas en las últimas semanas. But today we're going to learn about victory. Hoy vamos a hablar de la victoria. We're going to learn about reigning and ruling. Vamos a aprender de reinar y ser reinadores, no. Because God gobernadores. Because God, Gobernadores. that's what God wants of us. Porque es lo que Dios quiere de That's why God nosotros. created us. Por eso Dios in nos part. crió en parte. So let's read this. Vamos a leer. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Vamos a mirar esas palabras, someter. Let's look at the words to El submit. original es kabash, si querías saber, Or in the original means kabash. que es poner algo en servidumbre. It means to put something in Es servitude. pisotear. It's to subdue, to step Dios over. nos está mandando a pisotear God is calling us to trample y traer debajo de servidumbre and to la bring tierra, under submission the earth, las cosas de la tierra. the things of this earth. Dice dominar, God said to reign over. dominate. Es tener dominio, gobernar sobre algo. It's to have govern over something, to dominate it. Ojalá que le haya inspirado un poquito de ánimo a estas palabras. Hopefully these words bring you encouragement. Ojalá que estas palabras le den un poco de entendimiento de tu identidad en el Señor. Hopefully these words give you understanding of your identity in God. Dios mandó a los humanos God sent para humans traer a toda la tierra y los habitantes, cohabitantes de la tierra, a someterlos a nosotros, los humanos, God sent humans a to gobernarlos. govern everything under us. ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora? How have we done it till now? Bueno, ¿quién sabe si hacemos una carrera contra una chita, quién va a ganar? How many of you know if we race against the cheetah, who will win? Y si hacemos una competencia de fuerzas contra un elefante, ¿quién va a ganar? And if we try to overpower the elephant, who will win? Y si te encuentras en el mar y hay un tiburón blanco detrás de ti, ¿quién va a ganar? And if there's a great white in the sea coming after you, who's going to win? No vamos a ganar en los aspectos físicos We may not win in physical aspects contra nuestros cohabitantes. against our cohabitants, Pero si somos permitidos en usar todo lo que Dios nos ha dado, but if we're allowed to use everything God has given us, vamos a crear máquinas. we're going to create Los machines ingenieros mecánicos en el salón. and chemical or mechanical engineers, O vamos a diseñar una estrategia or we'll design some para hacer un strategy barco, to make a o boat una máquina para levantar, or some machine that'll lift o una jaula para captar el tiburón. or a cage that'll capture the shark. Dios nos ha dado inteligencia. God has given us Dios intelligence. nos ha dado creatividad God has given us creativeness para poder vencer to overcome y dominar and to nuestros dominate cohabitantes aquí en la tierra. the cohabitants of this earth. Casi todas las cosas en la tierra están bajo nuestro dominio hasta ahora, ¿no? Almost everything on this earth is under our dominion till Parece que now. hemos cumplido con este mando del Señor para dominar It y seems like reinar, we've accomplished what God wanted us to dominate and overcome. pero si ese es el caso, But if that's the case, ¿por qué
parece que nosotros somos más como reyes caídos? Why does it seem like we're fallen kings? Consideremos el rey de la comedia, ¿se dice? Comedia. Let's consider the king of comedy. Jerry Lewis. Es un comediano, un actor, era Jerry Lewis fue un cantante, Jerry Lewis was a comedian, a singer, alguien que escribía somebody who would dramas, write. que producía y dirigía películas. He directed and produced movies. Él apareció en 60 películas. He was in 60 movies. Algunos de nosotros haríamos casi cualquier cosa para solo estar en una, pero él tenía 60. All of us would do anything to maybe be in one, but he accomplished 60 Ganó movies. muchos premios, He won many awards. adquirió muchos fans, muchos fanáticos que le seguían, He accomplished having a fan base. y se cree que en su vida, en su carrera, adquirió alrededor de 50 millones de dólares. And it's believed that throughout his career, he had $50,000, $50 million, million. excuse me. Parece que él era alguien que tuvo mucho éxito. It seems like he was someone who had a lot of success. Él dominó, He dominated. él sometió a las cosas a su alrededor, a su control y su He reinado. submitted things around him to his dominion, to his control. Pero quizás lo que muchos de nosotros no sabemos de Jerry Lewis es que tenía un lado oscuro. But maybe we don't know that Jerry Lewis had a dark side. Algunos que le conocieron más íntimamente lo describían así. Some that knew him intimately would describe him as follows: Una persona que estaba obsesionado con la maldad, a person who was obsessed with wickedness. que pegaba regularmente a sus hijos, He would beat his kids regularly. que era regularmente infiel a su esposa. He was regularly unfaithful to his Un wife. actor que trabajaba con él dijo esto de él, que es una de las personas más hostil y desagradables que yo he conocido. An actor that worked with him described him as a very hostile and unpleasant person. Sus problemas relacionales solo son parte de la historia. His relational problems were just part of the story. Jerry batallaba con dolor crónico en su columna Jerry had chronic back y pain, tenía una adicción por años a las pastillas. and he was addicted to pills. Él confiesa que casi diario lo que él hacía es tomar unos 13 pastillas de dolor y ponerlo en su ensalada. He confesses that on a daily basis he would crush about 13 pain pills and sprinkle them over his salad. A pesar de reinar como el rey de la comedia, Even though he was the king of comedy, Jerry Lewis fue alguien dominado por la crueldad, he was dominated by por el cruelty, egoísmo by selfishness y la adicción. and addiction. Otro rey, Another king, el rey de pop, Michael Jackson. the king of pop, Michael Él Jackson. empezó a cantar con sus hermanos en el grupo Jackson 5 cuando él solo tenía 5 años. He was 5 years old when he started singing with the Jackson 5. En 1979 In 1979, empezó su carrera sola y produjo cantos como Beat It, Beat It, he started his own productions like the song Beat It, or Billie Jean. ¿Conocen Billie Jean? Billie Jean. Okay, no. or O that Thriller. song, or Thriller. ¿Eh? Thriller es el álbum que se vendió más copias en la historia. 66 millones de copias de Thriller. Thriller is the album that has sold the most No with sé si alguien le ha 65 ganado million. recién, pero I'm not sure if anybody has beat that record yet. era alguien que en toda la tierra He was somebody who in this earth, era conocido. he was known. Tenía premios, He had awards. la gente le admiraba, People admired him. pero tristemente también este rey cayó. But sadly, this king also fell.
salieron acusaciones de molestar a niños, There was accusations that he molested kids. que nunca le condenaron por eso. They never convicted him of that. También él sufría de adicción a drogas. He too was addicted to drugs. Hay récords que revelan que él tomaba de 30 a 40 pastillas para dormir cada noche. There's records that he would take between 30 to 40 pills to sleep. Ya había una demanda de más de $100,000 de medicinas recetadas que él no había pagado. There was a demand against him, a suit, because he had over $100,000 million that he had not paid for in pills. Jackson murió a un infarto cardíaco Um, a la edad de 50 años, he was 50 years old when he died of a heart por attack resultado de un sobredosis de droga. from a result of an overdose. La fama, Fame, el dinero, money, el éxito success, no era suficiente it wasn't enough para este rey de pop. for this king of pop. ¿Y qué de el rey de las naciones? And what about the king of the nations? Como uno de los países más ricos en todo el mundo, One of the richest countries in the ¿sabe world. que los Estados Unidos tiene la ocurrencia más alta de suicidios? The U.S. has the highest suicide rate. 14 entre 100,000 personas se matan 14 in 100,000 people kill themselves cada año. every year. Esto es doble lo que ocurre en en United Kingdom, Inglaterra. This is twice as many people kill El themselves CDC in reporta the que UK. en 2019 The CDC says that in 2019, hicieron un reporte que mostró que un estimado de 12 millones de personas pensaron en quitarse la vida. there's an estimate año. that 12 million. 12 million people thought about committing suicide during that year. 3,5 millones 3.5 million hicieron un plan made a plan, y 1.4 millones intentaron quitarse la vida. and 1.4 million people tried to commit Entonces suicide. yo pregunto, So I ask myself, ¿qué vale ser rey y tener todas estas cosas? what value is there in Dinero, being king and having all these popularidad, things, money, Un popularity, montón de cosas. a bunch of material stuff, Si yo sentado en mi trono if I, sitting in my throne, soy dominado I'm dominated por otra cosa? by something else? ¿De verdad estamos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestra vida? Are we truly fulfilling God's purpose in our life? ¿O estamos sufriendo una plaga que ha perseguido a todo ser humano desde el jardín de Edén? Or do we suffer from a plague that has haunted man since the Garden of Eden? La plaga de ser dominado por el pecado. The plague of being dominated by sin. En Romanos 7:19, Romans 7, 19, el apóstol Pablo confiesa esto. he confesses the following. Yo quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Soy un pobre desgraciado, el versículo 24. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? En vez de cumplir con el propósito de Dios para nosotros, Instead of fulfilling God's purpose for us en reinar la tierra, in reigning the earth, nuestra rebelión y separación de Dios our rebellion and separation from God nos ha dejado en una lucha donde estamos siendo dominados has left us in a struggle being Con nuestro dominated ego. by our ego, con nuestros impulsos our impulses, y el deseo de cosas. and the desire for material things. Hacemos lo que no queremos hacer We do what we don't want y to do, no hacemos lo que queremos hacer. and we don't do what we want to do. Nos hemos convertido en esclavos We've al become pecado, slaves to sin. viviendo contra la voluntad de Dios, We're living against God's will, haciendo cosas que hieren a otras personas, doing things that hurt others,
como descrito aquí en Gálatas 5. like it's described in Galatians 5. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Haces tú como yo clamar como Pablo? Do Y you decir, do as I do, exclaiming like Paul and saying, qué miserable persona soy? what a miserable person I am? ¿Quién me libertará Who will liberate me de esta vida dominada por el pecado from this life of sin y de la muerte? and death? Pero no te desesperes, But don't despair. no te rindes, Don't surrender. no pierdes la esperanza, Don't lose hope, porque la ayuda ha llegado. because help has come. Mira el versículo 25. Look at verse 25. Gracias a Dios, porque la respuesta está en ¿quién? Jesucristo nuestro Señor. Hay victoria There en is Cristo. victory in Christ. Romanos 5. Romans 5. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte que reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Ahí estábamos debajo de la opresión del enemigo. We were there under the enemy's oppression. Ahí estábamos aplastados We were squashed por el peso de nuestro pecado. by the weight of the sin. Ahí estábamos sufriendo las consecuencias There we were de nuestro suffering egoísmo. our consequences of our selfishness. Ahí estábamos We were there al punto de la destrucción. at the edge of destruction. Pero vino Jesús. But Jesus came. Vino Jesús Jesus came para hacer un camino donde no había camino. to make a way where there was no way. Vino Jesús para traer victoria Jesus sobre came to bring la victory muerte over y el death pecado. and sin. Vino Jesús Jesus came pagando por nuestras penas. to pay for our sin. Vino Jesús Jesus came ofreciendo una nueva vida. to offer a new life. Vino Jesús extendiendo una relación restaurada con nuestro Padre Jesus Celestial. came bringing about a relationship that restored us with our Father. ¿Qué te tiene hoy debajo de su pie? What has you underneath the enemy's foot? ¿Qué te está causando hacer cosas que no quieres hacer? What is causing you to do the things that you don't want? ¿Qué está dictando tus decisiones? What is dictating your decisions? ¿Qué controla la manera y la razón por qué haces las cosas? What controls the reasons and the whys of why you do things? ¿Qué te tiene en cadena? What has you bound?
No importa lo que sea. It doesn't matter what it is. Dios es mayor. God is greater. Dios es más grande, God is más greater. fuerte, God is more powerful, mejor que better. cualquier cosa que te tiene hoy amarrado. He is better than anything Confíe that en has Él. you bound. Trust in Him. Él le da a cualquier persona, dice, He gives any person, the word cualquier says, persona que any recibe a person, Jesús, any person who le receives da Jesus, victoria. He gives them victory. Victoria sobre el pasado, Victory over the past. victoria sobre tus malos hábitos, Victory over your bad sobre habits. adicciones, Over addictions. lascivia, Over lust. depresión, Depression. ansiedad, Anxiety. orgullo, Pride. codicia, greed, enfermedad, Illness. pecado, Sin. muerte. Death. En Cristo In Christ. hay victoria. ¿Lo There is creen? victory. Do you ¿Lo believe creen? it? Do you believe it? En Cristo In podemos Christ. vivir victoriosos. In Christ we can live victoriously. Les quiero introducir a Brandon Burlsworth. Hay una película en Netflix que se llama Greater, que es basado en su historia. There's a movie on Netflix called Greater that's based on his life. Brandon creció en un lugar con su mamá soltera Brandon grew up with his mom as a single parent porque su papá era un borracho. because his dad was a drunk. Nunca estaba en casa. He was never home. Pero las pocas veces que aparecía, solo era para llevar a Brandon a su casa y emborracharse y dejar a Brandon solo. And the couple of times that he was around, he would take Brandon to his home and get drunk and basically leave Brandon alone. Gracias a Dios que Brandon tenía un hermano mayor que le apoyaba. Thank God that Brandon had an older brother who supported him Y siempre estaba ahí por él. and was always there for him. Le llevaba a los lugares donde Brandon quería ir. He would take him where Brandon wanted to go, Y uno de los lugares era a jugar fútbol americano. and one of the places was to play football. Brandon no era muy bueno. Brandon wasn't very good. Bueno, de hecho le decían que ya cuiteara porque no servía para nada. They would tell him to quit because he wasn't good for anything. Muy despacio, He was slow, muy gordo. he was fat. No veían la gente mucho potencial en él. People didn't see potential in him. Pero Brandon tenía sueños. But Brandon had dreams. Brandon tenía fe. He had faith. Brandon tenía una relación con Dios. Brandon had a relationship with God. Él tenía el sueño de un día poder jugar para la Universidad de Arkansas. He had a dream that one day he would play for the University of Arkansas. Y cuando él graduó de high school, él fue para, se dice walk on. Él solamente apareció un día y dijo, yo quiero jugar. When he graduated high school, he just showed up and said, I want to play. Y la gente se burlaban de él. And people would make fun of him. La gente abusaban de él. People would take advantage of him. Pero Brandon no se rindió. But Brandon didn't give up. Dice que él medía 6 pies 3. He was 6'3". Pesaba más de 300 libras. He weighed more than 300 pounds. Pero su hermano dice que 50 de esas libras era pura gordura. His brother would say that 50 pounds of that was just plain fat. Y aunque la gente le decía, tú no puedes, And even though people would tell him, you can't, Brandon creía. Brandon believed. Brandon perdió casi 100 libras, casi 50 libras, pesó 260 después de un tiempo, yo creo que era como un año. After about a year, he lost weight and he weighed Empezó a about 260. entrenar. He started training. Empezó a inspirar a otros. He started inspiring others. Para hacer la historia un poco más corta, después pueden ver la película. Un equipo que por años solo perdía. A team that for many years would just lose. En su último año, Brandon, por su esfuerzo y la habilidad que Dios le dio por su esfuerzo, In the last year, for his abilities, he inspired that team to get to the national championship. inspiró a ese equipo a jugar en el equipo From last to almost nacionales. first, Por último, because a primero Brandon casi, inspired them. porque Brandon los Because Brandon inspiró, didn't give up. porque Brandon no se dio por vencido. Brandon en sus 5 años en el colegio
graduó con su maestría. Brandon, in 5 years, had a master's degree. Brandon, a pesar de todo lo que estaba contra él, Brandon, even though everything that was against pudo him, vencer. he overcame. Brandon empezó a hablar a gente acerca de Jesús. Brandon started speaking to others about Jesus. Y donde al principio ves en la historia que hubo quizás 2 personas en su estudio bíblico, And as you see in the story, there was perhaps 2 people in his Bible study. al final vemos un salón lleno de jugadores de fútbol At the end, you see a bunch of football buscando de Dios players y leyendo la Biblia searching for God and reading the Word por el testimonio, for, por because, la of, obra de Dios por medio de este muchacho. because of God's work through this young man. La gente notaron People started to notice el cambio. the change. Al él graduarse del colegio, el NFL le dieron una invitación. When he graduated from college, the NFL called him. Sabe que cuando uno juega en el NFL es mucho dinero, mucha plata. You know, when you play in the NFL, there's a lot of money Los involved. Indianapolis Colts le invitaron para ser parte de su equipo. The Colts invited him to be a part of their team. 11 días después de haber sido seleccionado para jugar en el equipo profesional, 11 days after he was chosen to be a Colt, Brandon estaba manejando en una carretera de una línea y una línea, ¿no? he was driving in a one-lane Estaba street. yendo para recoger a su mamá para ir a la iglesia. He was going to pick up his mom to go to church. No llegó. He didn't make it. A los 22 años, Brandon falleció At 22 years old, Brandon passed en away un accidente de carro. in a car accident. ¿Por qué cuento esta historia? Why am I telling you this story? ¿Qué tiene que ver con vivir una vida victoriosa? What does it have to do with living a victorious life? Yo creo que este muchacho nos muestra lo que de verdad vale en la vida. I think this young man demonstrates what really counts Aunque in no this life. ganó lo máximo y millones de dólares que estaban por delante de él, Even though he didn't win millions of dollars that were ahead of him, por medio de su relación con Jesús, él entendía lo que importaba. through a relationship with Jesus, he knew what Y mattered, él lo vivió. and he lived it. ¿Qué hizo la vida de Brandon victorioso? What made Brandon's life victorious? ¿Era la manera que él venció la influencia de su padre alcohólico? Was it the way he overcame his dad's influence as an alcoholic? ¿Era la manera que él no dejó que la crítica de otras personas le influenciaran a rendirse? Was it the fact that he didn't A allow other definirse people's a él? criticism to define him? ¿Era la manera que él aprendió dominio propio? Was it the way he learned of his own willpower? Self-control. Y transformó ese cuerpo sobrepeso That he transformed this body para that ser was un overweight atleta to be an profesional. athlete, a professional athlete? Era que él vino a ser alguien cuando todos los demás decían que nunca vas a ser nadie. Was it the fact that he became someone even though everyone Era told him he would be no one? porque él cumplió una carrera. Was it because he accomplished a career? Era porque él adquirió el sueño de jugar por la Universidad de Arkansas. Was it because he accomplished the dream of playing for the University Era of porque él Arkansas? fue seleccionado para jugar en un equipo profesional. Was it because he was chosen to play a professional football team? O era porque por medio de todo el proceso él aprendió y él vivió los principios que encontramos en Jesús. Or was it because he learned and lived the principles that Jesus Christ gave us? Él vivió la realidad que en Cristo He lived the reality that in Christ I can do everything puedo hacer todo. because He gives me strength. Todo lo puedo en Cristo que me In fortalece. Christ, we are more than conquerors. En Cristo somos más que In vencedores. Christ, who can stand against us? En Cristo, ¿quién puede contra mí? In Christ, it is finished.
En Cristo He está did the work. terminado. Él hizo el trabajo And I have victory. y yo tengo victoria. ¿Qué hizo la vida de Brandon victoriosa? What made Brandon's life ¿Qué hace la vida victorious? de nosotros una vida victoriosa? What makes our life victorious? Es que en cada adversidad, It's that in every en cada adversity, fracaso, in every en failure, cada crítica, in every en cada criticism, día que tengas malo, in every bad en day, cada tentación, in every cada temptation, dolor, in every pain, podemos confiar en Dios we can trust para in God darnos la victoria to give us por victory medio de Jesucristo through nuestro Jesus Señor. Christ our Lord. La victoria máxima no es lo que ganamos aquí en esta vida, The greatest temporal. victory is not what we accomplish in this temporary life. pero es lo que nos espera para toda la eternidad. It's what awaits for us after in eternity. ¿Por qué estás aquí? Why are you here? ¿Cuál es el significado de la vida? What's the significance ¿Cuál of es tu life? propósito? What is your purpose? Tú fuiste creado You were created para reinar. to reign. En Apocalipsis 2:26 In a Revelation 29, 2:26 through leemos las 29, palabras de Jesús. we read the following. A todos los que salgan, ¿qué? ¿Y me qué? ¿Hasta cuándo? Les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como que si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. Y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice. ¿A quién? ¿A quién se está refiriendo Jesús? A las iglesias, a cada uno que le sigue. Who is Jesus speaking to? To each and every one of us. ¿Quién es quien va a reinar con Dios para la eternidad? Who will reign with Jesus for eternity? ¿Son la gente más popular? Is it the popular people? Dime. Ok. ¿Son los más ricos? Is it the rich people? ¿Son los más fuertes? Is it the strongest people? ¿Son los más bellos? Is it the pretty people? ¿Los que fueron nacidos con ciertas calidades? The ones that were born with certain qualities? No. Oh, ok. No. Thank you, Tony. ¿Son la gente que trabajan más duro y alcanzan estar en el cielo? Is it the people who work the hardest and reach heaven? Dice que ese privilegio es para los victoriosos. The word says that that privilege belongs to the Es victorious. para los victoriosos. It is for the victorious. ¿Qué significa ser victorioso en los ojos de Dios? What does it mean to be victorious in God's eyes? Dice, el que le obedece hasta cuándo? El final. It's the one who obeys to No the el end, quien le obedece un momento. not the ni one dos that momentos. obeys 1 minute or 2 minutes. Es un camino de toda la vida. It's a walk of all Jesús your decía, life. sígueme. It's a follow me. Jesús decía, sígueme. Jesus would say, follow me. ¿Por qué me dice Señor si no me obedece? Why do you call me Si Lord no if you don't haces lo obey que me? yo digo. If you don't do what I Entonces, say. cuando obedecemos a Dios, So when we obey God, siguiendo el camino y las enseñanzas de Jesús, when we follow the path es and cuando God's somos teachings, victoriosos. it's when we become Es cuando victorious. vamos a tener esa promesa It's when we're going to have de that reinar con promise, Dios por siempre. that promise of reigning with God Son la forever. gente que no se rinden al pecado, It's the people who don't que no se surrender to rinden al sin, egoísmo, don't surrender to los selfishness. que rinden su voluntad para la voluntad de Dios, Those that surrender their will to los the que will rinden of God. sus coronas a los pies de Jesús, Those that surrender their crowns los que at the aman feet a of Dios Jesus. sobre todo, Those that love God over everything. los que vivimos como Jesús vivió. Those that live as Christ lived. Ahí está la victoria. That's where you find victory. De eso se trata la vida. That's what life is about. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final,
Les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos, como que si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Nosotros fuimos hechos para reinar. We were made to reign Reinar con Dios. to reign with God. Pero la separación de Dios, nuestra separación de Dios, But our separation from nos God ha puesto en una lucha has put us in a con el struggle pecado with sin que nos deja dominado por nuestros impulsos that leaves us dominated by nuestros our deseos impulses, our desires, y el egoísmo. and selfishness. Pero no tiene que ser así. But it doesn't have to be En this way. Cristo hay victoria. In Christ there is En victory cada momento, in every moment, cada in circunstancia, every circumstance, cada lucha, in every cada struggle, batalla, in every battle, cada duda, every doubt, cada pregunta, every question, cada dolor, every pain, cada debilidad, every weakness, cada amenaza, every threat, todo lo que puede venir en la vida. everything that can come in life. Dios nos da victoria. God gives us victory. Dios nos da la manera de vencer. God gives us the way of overcoming. Y cuando vencemos, And when we vamos a overcome, reinar con Él we will reign with Him forever. para siempre. Forever. ¿Para qué estoy aquí? So why am I here? Para reinar To reign, victorioso. to be victorious.